Continuando con la serie El que tiene oídos para oír, oiga, hoy vamos a entrar en la primera enseñanza y la encontramos en Mateo 11, versículo 7. Esta es la primera vez que Jesús dice esto. Vamos a ver que Él nos va a enseñar aquí acerca de Juan el Bautista y por qué Él empieza a hablar acerca de Juan el Bautista. Justo antes, Él se encontraba predicando y dos discípulos de Juan vienen a preguntarle a Él si es realmente el Mesías, el que debían ellos esperar. Recordemos que Juan se encontraba en la cárcel. Bueno, Jesús le responde y le da a entender que sí es el Mesías. Y termina diciendo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. O lo que quiere decir, bienaventurado el que no se ofenda conmigo. Por supuesto que Juan tendría razones para ofenderse porque se encontraba en la cárcel preso. Si Jesús realmente era el Mesías, él esperaba que lo debería liberar o ayudar. En este caso, después de decir esto, bienaventurado el que no se ofenda conmigo, lo cual es un llamado a todos nosotros a entender que podríamos estar en un caso de ofendernos con Jesús al vernos en circunstancias difíciles. Después de decir esto, Jesús espera que se vayan los discípulos y comienza a hablar acerca de Juan. Comienza a dar testimonio de él y a testificar de él. Es aquí donde entra la enseñanza que vamos a ver. Él comenzó a decirles tres detalles o tres aspectos muy resaltantes de la vida de Juan el Bautista. Vamos a leer rápidamente en Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó a decir Jesús de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Fíjense, les está diciendo, cuando ustedes salieron al desierto a ver a Juan predicar, ¿qué vieron? ¿Qué vieron en él? ¿Qué les atrajo de él? ¿Acaso era como una caña sacudida por el viento? Y quiere decir un hombre vacilante, débil, que se deja llevar por las circunstancias, por las opiniones. Así no era Juan, era todo lo contrario. Un hombre firme que hablaba la verdad, que predicaba sin temor, incluso hasta ser cancelado, incluso hasta morir a causa de la verdad. Luego les dice, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y sabemos muy bien cómo era la vida de Juan, un estilo de vida totalmente modesto, sencillo, una vida de ayuno, una vida de austeridad, bueno, totalmente abnegado. Juan era todo lo contrario a un hombre vestido con vestiduras delicadas. Y luego dice, ¿y qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Y Jesús mismo responde la pregunta diciendo sí. Y dice, más que un profeta. Os digo que era más que un profeta. Fíjense, no se refiere a que él era mejor que los otros profetas o a su éxito, su capacidad de convencer, su personalidad, su entusiasmo para profetizar. No se refiere a nada de esto, sino al llamado que él tenía, la importancia del llamado profético que tenía Juan. ¿Y cuál era? Le preparar el camino para el Señor, le preparar el camino para la venida del Mesías prometido. Esto lo hizo Juan el Bautista y lo hizo muy bien. Fue lleno del Espíritu Santo desde que nació y predicó sin temor acerca de la venida del Mesías. Entonces pasamos aquí a la enseñanza como más profunda que da Jesús en este pasaje, y es en el versículo 11 y el 12. Él dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Son dos frases que por muchos años han causado debate y controversia, pero sin entrar en mucha discusión, yo quiero expresarles dos ideas básicas que el Señor ha despertado en mi espíritu acerca de estas dos frases. Fíjense, Él exalta a Juan por encima de todos los grandes del Antiguo Testamento. Dice, entre los que nacen de mujer no hay otro más grande que Juan. Wow, lo está colocando por encima de, todos los que ustedes puedan mencionar del Antiguo Testamento. Pero luego pasa a colocarlo en la base de la lista de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Porque dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. No se trata de qué lugar ocupa Juan en el reino de los cielos, cuándo comienza el reino de los cielos, si él está o no está. Fíjense, lo que está haciendo Jesús es dándonos el estándar
para estar en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros queremos estar en el reino de los cielos, estamos llamados a ser más grandes que Juan. Y fíjense lo que él viene hablando de Juan y todo lo que vemos de la vida de Juan. Estamos llamados a ser mayores que él, si queremos ser parte de este reino de los cielos. En el versículo 12 viene y nos dice esto de arrebatar el reino de los cielos con violencia, que el reino de los cielos sufre violencia. Lo que quiere decir aquí Jesús, a mi entender, es que el reino de los cielos, desde Juan, que fue el primero que anunció que se había acercado, hasta los días de Jesús, había estado sufriendo violencia. Y es ese ataque férreo que se genera cuando uno expresa o cuando uno transmite el mensaje del reino. Entonces esto es lo que está diciendo Jesús, que el reino de los cielos sufre violencia y siempre lo va a sufrir porque es un ataque espiritual. Luego dice, pero solo los violentos lo arrebatan. Podemos hablar de un lado espiritual y es esa guerra espiritual que se da cuando transmitimos el mensaje del reino. Y se necesita violencia para recibirlo, en el sentido de que no es un mensaje que cualquiera lo puede recibir pasivamente o desinteresadamente. Para recibirlo necesita ser violento en el sentido espiritual para poder arrebatarlo, como dice Jesús. Arrebatar el mensaje. El mensaje no nos va a entrar por sí solo, tenemos que violentamente arrebatarlo, el mensaje del rey. Entonces él continúa y concluye esto acerca de Juan diciendo, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto siempre se confunde y se malinterpreta para decir que hasta Juan es la profecía, después de Juan no hay más profecía y no hay más ley. Pero no está hablando de esto. Lo que quiere decir Jesús aquí es que los profetas y la ley profetizaron de Juan. Todos ellos profetizaron acerca de Juan. En Juan se cumplen estas profecías. Hasta Juan se dio el cumplimiento de todo lo que ellos hablaron acerca de un precursor que vendría a preparar el mensaje para el Señor. Entonces todos ellos profetizaron, incluso Juan profetizó acerca de esto. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Dice, y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y fíjense, Él va más allá y nos trae a la profecía de Malaquías de un Elías que vendría. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor nos está invitando aquí a prestar atención a estas verdades tan poderosas acerca de la vida de Juan, porque son fundamentales en nuestro rol como precursores para preparar la segunda venida. Entonces yo te invito a que medites más acerca de este pasaje. Yo sé que el Señor te va a dar mucho más, porque cuando Él dice esta frase es porque hay más aquí para los que buscan realmente su palabra. Que Dios te bendiga.